En el episodio anterior estuvimos con Zaqueo. Hablamos de una multitud que etiqueta, de una mirada que rompe esa etiqueta y de lo que cambia cuando alguien nos ve más allá del rótulo que llevamos. Hoy vamos a quedarnos con esa misma palabra, con esa misma mirada, pero vamos a llevarla a otro lugar, porque hay una pregunta que todavía no nos hicimos. ¿Qué hacemos con esa mirada cuando llega el momento de dar un paso? No vamos a empezar por una barca ni por una red. Vamos a empezar por algo más simple y quizás un tanto más incómodo. Hay experiencias que cuando ocurren no solamente nos hacen sufrir, nos cambian. Después de algunas situaciones que nos toca vivir, ya no miramos igual, ya no esperamos igual, no nos vinculamos igual con las otras personas, no confiamos de la misma manera. Y ahí aparece una expectativa muy frecuente, que es casi automática. Tengo que volver a ser como antes. Quisiera volver a mirar el mundo de la manera en que lo veía antes de esta experiencia, recuperar algo de eso que fui. Detengámonos un instante ahí. ¿Y si no? ¿Y si la pregunta no es cómo volver a ser quienes éramos? ¿Y si la pregunta es otra? ¿Cómo aprendo a vivir y a confiar desde quien soy ahora? Ese es el verdadero centro de este episodio, no cómo recupero la confianza que tenía, sino cómo aprendemos a confiar cuando la vida cambió profundamente y ya no podemos confiar de la misma manera que antes. Y hay otra pregunta, quizás más cotidiana y más pequeña, que va a atravesar todo lo que sigue en este episodio. ¿Qué hago cuando algo que parecía sólido dentro de mí vuelve a moverse? Vamos a necesitar la historia completa de un mismo hombre frente al agua, contada en dos momentos muy distintos de su vida para responder algunas de esas preguntas o para intentar responderlas juntos. Te invito a caminar conmigo este nuevo episodio, el episodio 18 de Desde la Palabra. Antes de entrar en el texto, quiero dejar sobre la mesa una distinción que nos va a servir durante todo el recorrido y quiero que la mantengas con vos y no pierdas de vista esta distinción. Se trata de lo siguiente: no es lo mismo recuperar que reconstruir. Recuperar es intentar volver al estado anterior, como si pudiéramos apretar un botón y desandar lo que pasó. Reconstruir es otra cosa, es reconocer que algo ocurrió y aprender una nueva manera de habitar la realidad. Esta distinción importa porque es fácil convertir la fe en una especie de botón de reinicio. Pasó algo, pero ahora tenés que confiar como si nada hubiera pasado. Y eso no es lo que este episodio quiere decirte. Lo que queremos decirte es otra cosa. Pasó algo, te transformó, y Dios puede encontrarte también en esta versión de vos que existe después de aquello que viviste. Con esta distinción en la mano y en el corazón, vamos a entrar en la escena de hoy. Antes de leer Juan 21, conviene reconstruir brevemente qué había pasado antes. Jesús murió. Los discípulos atravesaron el trauma de la cruz. Las mujeres encontraron el sepulcro vacío.
Jesús se apareció a sus discípulos. Tomás tuvo su propio encuentro con Jesús resucitado. Ya existen, para cuando llegamos a esta escena, testimonios y experiencias reales de Jesús resucitado. Esto es fundamental y conviene que no lo pasemos por alto, porque los discípulos ya saben que Jesús resucitó. No están tratando de creer en algo o en alguien que nunca conocieron. Ya lo conocieron, ya lo vieron, ya experimentaron algo que parecía imposible. Y sin embargo, cuando entramos al capítulo 21, los encontramos otra vez pescando. Ahí aparece la primera gran paradoja de este episodio y probablemente uno de sus hallazgos más importantes. Vamos a necesitarla más adelante, así que conviene guardarla bien también. Saber que Jesús resucitó no significa haber aprendido todavía cómo vivir después de la resurrección. Con esta base, con este trasfondo y teniendo todo esto en cuenta, leamos ahora el texto completo. Te invito a leer la palabra de Dios, Juan 21, del 1 al 14, la versión Reina Valera 1960. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Quedémonos un instante solamente con la pregunta: ¿qué acabamos de leer? No expliquemos nada todavía. Imagínate toda esa situación y quédate pensando qué acabamos de leer, como una escena totalmente ajena a las cosas que vos conocés. Y vamos a intentar nosotros también pescar en el texto, despacio, casi frase por frase. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. No hace falta interpretar psicológicamente qué quiso decir con esto. Alcanza con observar lo que hizo. Volvió a una actividad conocida. Algo que sabía hacer, lo seguro. Algo concreto, algo que podía controlar con sus propias manos.
Y los demás responden, vamos nosotros también contigo. Ahí aparece una dimensión colectiva que vale la pena señalar. Cuando no sabemos qué hacer, muchas veces volvemos juntos a lo conocido, porque lo conocido no siempre es lo mejor ni lo más bueno, pero es lo más seguro, aparentemente. Y ellos venían de la cruz, de la experiencia de Jesús en la cruz. Me pregunto, ¿a qué volvemos nosotros cuando algo nos desorganiza? ¿A qué volvés cuando algo te desorganiza? Vamos a volver sobre esto más adelante, porque entonces va a significar bastante más de lo que significa ahora. Y aquella noche no pescaron nada, dice la palabra. Esta frase no describe solamente la ausencia de un milagro, describe una noche entera de trabajo real, de oficio conocido, de esfuerzo genuino. A veces intentamos volver a funcionar con las herramientas que antes nos servían y no alcanzan. No necesariamente porque estén mal, sino porque nosotros ya no estamos exactamente en el mismo lugar. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús está ahí, pero ellos todavía no lo reconocen. La ausencia de nuestro reconocimiento no significa ausencia de Dios. ¿Te das cuenta? Ellos no saben todavía quién está en la orilla, pero Él está. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Fíjate cómo empieza Jesús. No empieza con una explicación sobre su resurrección. Pregunta por algo cotidiano. Ellos están en lo cotidiano, en lo conocido, y Él desde ahí pregunta. Y la respuesta es un simple no. Un no que merece quedarse en silencio, porque a veces confiar nuevamente empieza sencillamente por poder decirle a Dios la verdad sobre cómo estamos. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Jesús no les dice simplemente que trabajen más, que se esfuercen. Les da dirección, les indica una dirección diferente. No es lo mismo perseverar que repetir compulsivamente lo mismo. Confiar nuevamente no siempre significa insistir exactamente igual, por el mismo camino, de la misma manera. A veces implica estar dispuestos a escuchar una indicación distinta. Y entonces la red se llena. La confianza acá no se reconstruye en un acto espectacular, se reconstruye en pequeños actos concretos. Escuchar, detenerse, obedecer, volver a intentar, echar nuevamente la red. Y acá te invito a detenernos en algo de la escena, que esta escena concreta de la orilla no nos cuenta explícitamente, pero que Pedro llevaba consigo mientras corría a echarse al mar para llegar antes que la barca. Y tiene que ver con que Pedro ya había estado frente al agua antes. No era la primera vez que una barca, una noche, y el agua aparecían en su historia con Jesús. Jesús había enviado a los discípulos en una barca, en otra noche, mucho antes de todo esto. Una noche en la que el viento se había levantado y la barca estaba siendo azotada por las olas. Y en medio de la noche, Jesús se acerca a la barca caminando sobre el agua. ¿Te acordás? Ese día en que los discípulos tuvieron miedo arriba de la barca. Y Jesús les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y en ese contexto, Pedro respondió, Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Dejemos que ese ven de Jesús quede flotando un instante con nosotros. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Pedro conocía esa mano. Pedro sabía que Jesús podía caminar sobre el agua. Pedro sabía que Jesús lo había llamado. Sabía también que cuando comenzó a hundirse, Jesús no lo dejó hundirse solo. Pedro conocía esa mano. Y Pedro también conocía todo lo que había visto hacer a Jesús. Lo había visto sanar, lo había visto alimentar multitudes, lo había visto liberar, había visto el poder de Jesús una y otra vez. Pedro tenía memoria de Jesús, mucha memoria de Jesús. Y esa memoria iba a encontrarse muy pronto con otra memoria que no podría borrar. La memoria de la cruz. Entre aquella mano extendida, la de la barca, y esta madrugada en la orilla, con la red llena y el pan esperando, ocurrió algo que no podemos pasar por alto. Pedro volvió a negar a Jesús. Lo negó. Y después vio cómo lo arrestaban, vio la violencia y vio la cruz. Pedro había visto lo que Jesús podía hacer. Había visto el agua, había visto enfermos levantarse, había visto hambre convertirse en alimento, había visto vidas cambiar completamente. Había visto a Jesús hacer cosas que parecían imposibles. Y había sentido su mano cuando se le extendió, cuando se ahogaba. Pero después vio la cruz. Y la cruz también entró en su memoria. Pedro había visto a Jesús morir. Había escuchado hablar de la muerte de Jesús, pero ahora la había visto. Ya no era una posibilidad anunciada. Era una realidad que había atravesado con sus propios ojos, como testigo directo. Y quizás ahí está una de las experiencias más difíciles de la fe. Cuando nuestra experiencia de Dios y nuestra experiencia del dolor parecen contradecirse. Porque después de la cruz ya no alcanza con recordar los milagros. Pedro tiene que aprender a confiar en un Dios cuya presencia no impidió que ocurriera aquello que más dolor le produjo. La fe de Pedro ya no podía apoyarse en la idea de que seguir a Jesús significaba que las cosas iban a salir bien. Entonces la pregunta cambia, ya no es solamente ¿por qué Pedro se hundió aquella vez en el lago? Es otra quizás más profunda. ¿Cómo vuelve a confiar un hombre después de haber visto morir aquello en lo que había puesto su esperanza? Y entonces Pedro vuelve al agua, no a la misma agua, no al mismo Pedro, no a la misma historia. Vuelve después de la cruz, vuelve después de haber visto morir a Jesús, vuelve después de haberlo negado, vuelve después de haberlo visto resucitado y vuelve a hacer aquello que conoce. Voy a pescar. ¿Cuántas veces volvemos nosotros a lo conocido cuando todavía no sabemos cómo vivir después de lo que nos pasó? Y acá conviene recuperar algo que dijimos al principio, porque ahora significa mucho más que antes. No es lo mismo recuperar que reconstruir.
Pedro no está simplemente volviendo al Pedro de antes de la cruz. La cruz también forma parte de quien ahora es. Está aprendiendo con lo poco que tiene, una barca, una red, una noche vacía, a habitar la realidad que le tocó después. Porque ahora su memoria tiene dos cosas que antes no tenía: la mano que lo sostuvo y la cruz que no pudo evitar. Y acá también vuelve con más peso aquella primera paradoja de la que hablábamos. Saber que Jesús resucitó no significa haber aprendido todavía cómo vivir después de la resurrección. Porque Pedro ya tiene evidencia. No está en crisis porque no sepa quién es Jesús. Su problema es mucho más profundo. Sabe quién es Jesús, pero tiene que aprender qué significa confiar después de haber visto la cruz. No es que Pedro haya olvidado lo que Jesús hizo, es precisamente porque lo recuerda que la pregunta es tan profunda. El problema no es la falta de memoria, el problema es que ahora su memoria contiene también la cruz. Y quizás esto nos resulte conocido, porque también nosotros podemos tener memoria de Dios, podemos recordar momentos en los que nos sostuvo, podemos recordar oraciones respondidas, podemos recordar personas, circunstancias, puertas que se abrieron, fuerzas que aparecieron cuando creíamos no tenerlas. Y sin embargo, puede haber algo que vivimos después que haya dejado una pregunta abierta. Si Dios estaba conmigo, ¿por qué pasó esto? Y esa pregunta no necesariamente significa que dejamos de creer. A veces significa que nuestra fe está intentando encontrar una forma nueva de existir después del dolor. Una persona que salió de un desierto puede saber teológicamente que Dios existe, que Dios ama, que Dios acompaña. Y aún así puede decir, lo sé, pero después de lo que viví, me cuesta volver a confiar. Eso es muchísimo más humano, aceptar eso honestamente, es muchísimo más humano que simplemente hablar de tener fe. Pedro atravesó su propio desierto entre aquella agua y esta orilla. Y hay algo que conviene que digamos: el dolor no solamente cansa, también modifica nuestra capacidad de percibir a Dios. Ocupa tanto espacio, a veces el dolor, que nos cuesta reconocer su presencia. Y por eso la ausencia de percepción no equivale a ausencia de Dios. Te lo digo otra vez. La ausencia de percepción, porque el dolor ocupa mucho espacio en uno, no equivale a ausencia de Dios. El pueblo de Israel lo vivió en su propio desierto y ahí Dios prometió estar presente incluso cuando pasaran por las aguas. El Salmo lo dice de otra manera: un pastor que acompaña incluso en el valle de sombra. No hace falta convertir esto en una lista de citas, alcanza con la idea. Hay momentos en que el desierto no solamente nos cansa, también modifica nuestra capacidad de percibir a Dios y reconocerlo en nuestra vida. Y quizás por eso una de las cosas más difíciles de la fe no sea creer cuando todo está bien, sea confiar cuando aquello que vivimos nos enseña a desconfiar. Y acá quiero traerte una definición que conocemos, muchos a veces la repetimos, ¿no? Una y otra vez, como eco, pero que muchas veces pronunciamos demasiado rápido sin dejar que nos alcance de verdad, sin dejar que quede sembrada en nuestro corazón. La fe no nos pide fingir que vemos lo que no vemos. Está en Hebreos 11:1 y dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
lo que no se ve. No dice la certeza de lo que ya entendí. No dice la certeza de lo que puedo controlar. No dice la certeza de que nada malo va a ocurrir. Dice la convicción de lo que no se ve. La fe no dice veo todo claramente. La fe justamente aparece cuando no todo puede verse con claridad. Y esto importa mucho para quien está atravesando un desierto, porque hay momentos en los que Dios no se siente. Hay momentos en los que Dios no parece visible. Hay momentos en los que nuestras circunstancias parecen decir exactamente lo contrario de aquello que creemos. Y ahí la fe no consiste en negar lo que estamos viviendo, consiste en aprender a confiar en Dios, incluso cuando nuestra percepción está limitada por aquello que estamos atravesando. La fe no significa que todo tenga que resultarnos claro. Tampoco significa que tengamos que sentir a Dios todo el tiempo. Significa aprender a permanecer confiando, aun cuando nuestra percepción o nuestro dolor no alcanza a verlo todo. Que no podamos percibir a Dios no significa que Dios haya dejado de estar. Es en el fondo la misma verdad que ya habíamos encontrado en la orilla. Jesús está presente antes de ser reconocido. Y esto nos lleva a una cuestión más honda todavía, que no tiene que ver con autoestima, sino con identidad. Pedro puede verse a sí mismo como el que negó, como el que falló, como el que dudó, como el que se hundió. Probablemente en algún momento se vio exactamente así. Pero Jesús sigue viéndolo como alguien a quien llama. ¿Qué versión de vos mismo seguís llevando delante de Dios? ¿Te seguís mirando desde aquello que te pasó o podés empezar a mirarte desde aquel que te sostuvo y te sostiene? Hoy te invito a que hagamos algo diferente. Si tenés el cuaderno de este episodio cerca, o si estás mirando este episodio, podés ver la imagen de la portada de nuestro cuaderno. Te invito a que la mires, obsérvala, prestale atención, no intentes entenderla, no busques una respuesta, no trates de descubrir qué significa, solamente mira esa imagen. Mira el agua, mira las manos, mira la distancia entre ellas. Mira quién parece estar llegando hacia quién. Y quédate ahí. Quédate ahí porque quizás haya momentos en nuestra vida en los que tampoco podemos interpretar lo que está pasando. No sabemos qué está haciendo Dios. No sabemos por qué permitió aquello o permite esto. No sabemos cuánto falta. No sabemos cómo termina. Y aún así, podemos detenernos delante de su presencia. Volvé a mirar la mano, no como una explicación, no como una promesa de que nunca más vas a hundirte, solamente como una mano extendida, una mano que aparece en el agua, una mano hacia alguien que está perdiendo pie, que no encuentra fondo, que no tiene sostén. Reunamos juntos todo lo que fuimos recorriendo.
Confiar nuevamente no significa confiar como antes. Puede significar confiar después de haber llorado. Confiar después de haber tenido miedo. Confiar después de haber dudado. Confiar después de haber descubierto que no podemos controlarlo todo. Confiar después de haber atravesado el agua. Y hay una frase que puede resumir mejor que ninguna otra lo que recorrimos hoy. Pedro no vuelve a confiar porque olvidó lo que había vivido. Pedro vuelve a confiar después de haberlo vivido. Y quizás eso sea también lo que significa volver a confiar para nosotros. No volver a confiar porque finalmente conseguimos explicar todo. No volver a confiar porque desaparecieron todas las preguntas o porque aquello que vivimos dejó de doler, sino porque aún llevando esa historia con nosotros, volvemos a extender la mano y ahí está. No se trata de olvidar lo que pasó, se trata de descubrir que aquello que vivimos no tiene por qué tener la última palabra sobre quién es Dios para nosotros, ni qué lugar ocupa en nuestra vida. Es que la historia no empieza de cero, la historia empieza desde lo vivido. Y quizás por eso la definición de fe que escuchamos hoy adquiere otra profundidad, la convicción de lo que no se ve. No porque neguemos lo que vemos, sino porque lo que vemos no siempre alcanza para explicar toda la inmensa realidad de Dios. Quizás la fe no consiste en volver a caminar sobre tierra firme. Quizás algunas veces consiste en aprender a caminar sobre el agua, sabiendo quién está extendiendo la mano cuando comenzamos a hundirnos. Y hay algo más que me gustaría decirte antes de cerrar. Lo milagroso no es solamente la pesca, también está ese momento, muchas veces pequeño y silencioso, en que alguien ha estado atravesando un desierto y vuelve a abrir una pequeña puerta hacia la confianza. No porque haya olvidado lo vivido, no porque ya no tenga miedo, sino porque decide volver a acercarse a Dios sin poder verlo todo. Quiero compartir con vos algunas preguntas que me quedaron a mí dando vueltas. ¿Qué experiencia cambió profundamente mi manera de confiar? ¿Acaso estoy intentando volver a ser quien era antes? ¿Puedo reconocer hoy alguna forma en que Dios me sostuvo, aunque en su momento no lo haya visto? ¿Qué hago cuando vuelve el miedo? ¿Cuál es mi barca? ¿Qué red sigo echando porque es lo único que conozco? Echo la red hacia ese lado de esa manera, habiéndole pedido instrucción, orientación, dirección a Dios, ¿o lo hago desde mi humanidad? ¿Puedo confiar aún con preguntas? ¿Qué significa para mí hoy volver a confiar? Me quedo con todas esas preguntas y te las comparto a vos. Que queden en nosotros dando vueltas mientras estamos así como mirando desde la orilla. Te invito a que hagamos juntos una oración.
Espíritu Santo, glorioso y santo Espíritu, te pedimos que vengas a nuestro encuentro, que te quedes acá con nosotros durante esta conversación, intentando transmitirle a Dios lo que hay en nuestros corazones. Espíritu Santo, danos sabiduría y las palabras adecuadas, las palabras que Dios escucha y que están en sintonía con Él, esas que tienen que ver con nuestro propósito, con lo que Él quiere de nosotros en nuestra vida. Acompáñanos en esta oración y ayúdanos a poder bajar nuestras barreras, nuestras defensas, nuestra mirada cerrada, para poder confiarle a Dios eso que mueve nuestro interior y no nos permite hacer pie. Porque hoy venimos ante el Señor con nuestras redes vacías. Señor, venimos ante vos con nuestras redes vacías. En esos momentos en que sabemos que estás, pero no logramos verte. En momentos en que buscamos tu presencia y solamente encontramos silencio. Señor, hay cosas que vivimos que nos cambiaron. Cosas que nos hicieron tener miedo. Experiencias que nos hicieron cerrar el corazón. Situaciones después de las cuales ya no supimos confiar de la misma manera. Pero hoy, Señor, queremos recordar a Pedro hundiéndose y tu mano extendida. Y no queremos pedirte solamente que nunca volvamos a hundirnos, queremos aprender a reconocerte cuando el agua bajo nuestros pies vuelva a moverse. Cuando nuestras certezas ya no sean tan seguras. Cuando abajo nuestro parezca haber vacío. Y te pedimos, Señor, que si llega el momento en que nuestra fe tiemble, ayúdanos a llevar nuestra duda hacia vos. Y que si no podemos verte, ayúdanos a recordar que nuestra incapacidad para verte no significa tu ausencia, Señor. Porque vos estás ahí, siempre estás ahí. Si no podemos sostenernos, Señor, sosténenos vos. Y cuando no podamos volver a confiar, enséñanos a dar ese próximo paso de fe. Porque, Señor, no queremos volver a ser quienes éramos antes de aquello que vivimos. Queremos aprender a confiar desde quienes somos ahora. Con nuestras preguntas, con nuestras heridas, con nuestra memoria, con nuestro miedo. Abrazando esas cruces. Y aún con aquello que todavía no podemos ver. En definitiva, Señor, lo que te estamos pidiendo, Padre Celestial, es que nos enseñes a confiar en vos. Ayúdanos a confiar en vos. Enséñanos a soltarte esas cargas. Enséñanos a abrir un poquito el corazón. Y para poder ver por esa rendija pequeña tu mano que se extiende hacia nosotros y que nos está esperando ahí para ayudarnos
para sostenernos, para que podamos sostenernos firmes. Amén. Te invitamos a que esta semana vuelvas a mirar la portada de este cuaderno, la imagen que representa este episodio. No la mires como una ilustración. Mira otra vez esas dos manos. Y de corazón te invito a que puedas hacerte una pregunta. Si hoy mismo, no podés ver claramente a Dios, ¿qué te ayudaría a recordar que tu presencia no depende de que puedas percibirla? Si mirás para atrás y reconoces ¿qué recuerdos te ayudarían a recordar nuevamente que su presencia no depende de tu percepción de este momento? Porque ya te ha ocurrido antes percibir que Él no está y poder ver hoy que siempre estuvo ahí con su mano extendida. Y lleva con vos otra pregunta durante estos días. ¿Qué paso de confianza podés dar hoy, aún sin entender por qué el agua bajo tus pies volvió a moverse? Este episodio forma parte de Desde la Palabra, una serie de guías, podcasts, cuadernos de estudio y espacios de reflexión que nos invitan a acercarnos a la palabra de Dios con fidelidad al texto, con una mirada puesta en situaciones cotidianas, recordando siempre que la palabra fue dada para ser habitada. Este episodio, junto con los demás episodios de esta serie, está hecho en colaboración institucional con el Ministerio Cristiano Palabras de Perfección. Y el episodio, acompañado de su cuaderno de estudios, que tiene una síntesis de lo que hemos escuchado acá, algunas preguntas para seguir pensando, un acercamiento a la palabra desde esta reflexión, lo podés pedir por mensaje privado o a través de mail a adrianacorreaguiainterior@gmail.com. El cuaderno es gratuito, te lo podemos facilitar si nos lo pedís por estos medios. Ahora bien, esperamos encontrarte en el próximo episodio para seguir acercándonos a Dios a través de Desde la Palabra. Que la paz de Dios guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Bendiciones.